El libro de relatos Amantes Amados no nació como libro, nació como espectáculo. Entonces yo te puedo contar cómo fue ese proceso. Yo quería tener una sesión para adultos y que la temática fuese las relaciones amorosas entre tres. Yo quería contar historias de amantes. Y entonces empecé a seleccionar, tanto de la tradición popular como de autores, historias que hablaran de amantes. Hice un listado. Y cuando ya tenía todo mi listado hecho y más o menos me encajaba, dije, Raquel, escribe uno, y lo escribí. Y entonces taché uno de la lista y puse el mío, vamos, más orgullosa que nada. Por entonces empecé a asistir como alumna a un curso de escritura creativa que daba Conchi Agüero, aquí en Alicante. Conchi es muy buena profesora y como buena profesora te exige. Y todas las semanas teníamos deberes y teníamos que llevar un cuento escrito. Si ella explicaba el narrador en primera persona, a la semana siguiente tenías que llevar un cuento escrito en primera persona, pues yo llevaba un cuento escrito en primera persona de amantes. Si explicaba el cuento circular, pues tenías de deberes un cuento circular y yo a la semana siguiente, los lunes, llevaba un cuento circular de amantes. Teníamos que trabajar el punto de vista de un niño, pues yo llevaba una historia desde el punto de vista de un niño de amantes. Así que poco a poco la lista primera fue tachándose y yo iba añadiendo los que escribía y los que más me gustaban para contar. Evidentemente mi forma de escribir es muy oral, es muy oral, pero después, aunque esos cuentos estaban escritos para ser contados, yo tenía que hacerle el mismo trabajo, porque no por el hecho de ser la autora yo ya me lo sé. No, vale, yo lo he escrito, bien, pero a partir de ahí entra en la misma categoría de otro autor. Entonces tengo que hacerle el mismo proceso de, ahora cómo me lo aprendo, sin memorizarlo. Porque los narradores, en general, no memorizamos, sí que sí que aprendemos la historia, pero no memorizamos el texto para poder jugar con él. Yo quería montar un espectáculo de cuentos con protagonistas que tuviesen relaciones ilícitas. Y entonces escribía y escribía y escribía, y llegó un momento en el que dije, yo tengo que hacer algo con tantas historias. Hasta que decidí, tenía 26 o 27 historias, dije, venga, alguna más. Ya había ido creo que a 2 cursos con Conchi. Y llegué hasta el número 29, alguien me dijo que el 29 era un número muy bonito, digo, pues paro, paro. Y entonces pasé a la parte de publicarla. Yo he seguido escribiendo historias de amantes, porque luego cuando se publicó el libro ha funcionado muy bien en club de lectura para adultos. Y en el primero al que fui, en Albacete, la Diputación me llevó por varios pueblos de Albacete, y en el primero yo pregunté, digo, bueno, ahora voy a empezar a escribir otra vez, ¿qué hago? ¿Sigo escribiendo de amantes o cambio de tema? Y se oyó una voz a la lejanía de una abuelica, no, sigue. Y yo, pues, lo has dicho tú, sigo. Pues mira, todo lo que yo escribo primero ha sido contado o ha sido pensado para contar. 27 abuelos surge porque en una de las campañas de animación a la lectura en la biblioteca de Elda se iba a trabajar cuentos de abuelos. Y de aquí a Elda hay como 40 minutos en coche, que da para pensar mucho. Entonces un día, pensando, a mí se me ocurrió una idea. La osadía a veces te hace decir, bueno, pues yo la acabo de pensar 5 minutos, yo voy a contarla a ver qué pasa. Y entre cuento y cuento conté ese boceto de idea y salió bien. Salió bien, entonces la idea se quedó en la cabeza, y se quedó en la cabeza yo creo que 3 o 4 años, hasta que un día me senté y dije, voy a escribirla. Cuando te sientas, esa idea hay que estructurarla,
hay que la quieres poner en contexto. ¿Y qué contexto tenía yo en ese momento? Mi hijo, que acababa de suspender inglés. Entonces tienes una historia de abuelos, tienes a tu hijo que acaba de suspender inglés, que además le estás preguntando, Mario, ¿quieres salir en el libro? Y un día te dice que sí y otro día te dice que no, pero tú ya lo has metido en el libro. Y entonces, bueno, esa historia, 27 abuelos son demasiados, es la historia de un niño que está castigado porque ha suspendido inglés, a no salir en todo el verano del pueblo. Pero se da cuenta de que está solo como niño, porque no hay ningún otro niño más en el pueblo, y no sabe por qué. Y como es el único niño, todos los abuelos lo quieren de nieto. Sí, salió al final una cosa muy, muy divertida. Y luego, claro, tuve que negociar con mi hijo porque había días que quería salir él y otros días que no quería salir. Yo... y ahí... Es un encuentro entre escritores que escriben relatos para adultos y narradores cuentistas que cuentan cuentos para adultos. Es un encuentro para poder hablar de lo que nos une, del cuento, desde el punto de vista del que cuenta y desde el punto de vista del que escribe. Y inauguramos ese ciclo Fernando Iguasaquillo. Me gusta mucho como cuento cuentos de él, me siento muy cómoda contándolo. Hipólito Navarro, me gusta también mucho, Clara Obligado, Andrés Neumann. Y además te estoy diciendo autores que han venido a participar al ciclo y que probablemente los he escogido para que vengan al ciclo porque yo he disfrutado primero leyéndolos. Y entonces es una excusa para conocerlos. Fíjate qué bonito y qué suertuda, como dice mi hijo. Me gustan los autores que leo, digo, pues venga, pues los voy a traer. Este año viene Benjamín Prado, presenta él el primer encuentro con José Manuel Garzón, un narrador de Elche. Después sigue Marta Sanz. Ella viene con Paula Carballera, que es una narradora de Galicia. Después viene José Manuel de Prada Samper, un folclorista muy interesante escucharlo, porque de él puedes aprender mucho de narración, de cultura popular. Él va a tener como compañera a Victoria Gullón, que es una romancera. Y para termina el ciclo Nuria Barrios, que estará con Marta Escudero, una narradora mexicana que vive en Barcelona. Entonces, claro, a mí todos esos, intento traer a los que a mí me gustan, evidentemente, y que estén vivos, sobre todo porque, claro, me gustan otros, que me gusta mucho Mario Benedetti, Julio Cortázar, Ángeles Mastretta, me gusta también contar Isabel Allende. Para niños, me gusta Carmen Gil, Roberto Aliaga, que vive aquí también en Alicante. Yo de cifras no sé, como ciudadana que busca cultura, creo que hay poca, y aún peor, creo que hay poca visibilización de la que hay, que creo que aún es peor. Porque cuando vas a un evento, cuando vas a una conferencia, cuando vas a un recital y ves tantas sillas vacías, dices, bien, aquí hoy se ha programado, pero hay mucha gente en esta ciudad que no se ha enterado. Y ese para mí sí que es un problema. Y no solo es un problema, sino que en las tertulias, en los cafés en los que yo estoy con amigos, con familiares, cada vez se habla más de este tema. Y con otros compañeros que se dedican a la cultura en otros ámbitos, cada vez es un tema más de conversación. Se programa poco, es cierto, pero lo poco que se programa, la ciudadanía no se entera. Es un cuento que ha recopilado Antonio Rodríguez Almodóvar, publicado con la editorial Candil, que se llama Cuentos de la risa carnal, y son todo cuentos eróticos populares.
Y yo cuento uno de ahí, El milagro de San Nicodemo, y me está dando unas alegrías porque lo estoy disfrutando, se está colocando, ese cuento se está colocando en mi cuerpo, se está colocando en mi voz, y me siento tan cómoda contándolo. Está dentro de un espectáculo que se llama Verbena, que como espectáculo está también rodándose y a punto de estrenarse oficialmente. Y que está encajando muy bien. Yo lo ubico en mi pueblo, porque todo el espectáculo está ubicado en mi pueblo. Si tengo pueblo, ¿para qué me voy a inventar otro? El día que yo tenga que contarlo en mi pueblo, se habrá dado cuenta de que eso no existe en el pueblo, pero yo me lo he inventado para que esté en mi pueblo. Y ese cuento ahora mismo estoy disfrutándolo mucho por eso, por ese proceso de encaje, de ver cómo funciona. Funciona muy bien con adolescentes y funciona muy bien con público adulto. Y recomendarte más libro que haya leído. El último, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Una maravilla, una maravilla.